Hoy nos adentramos en una de las historias financieras más fascinantes y a la vez más olvidadas de España. Vamos a hablar de la que podríamos llamar la reina del esquema Ponzi. Y aquí viene la gran pregunta que lo mueve todo. ¿Cómo es posible que el cerebro de un fraude masivo acabase saliendo por la puerta grande libre de cargos? La respuesta, ya os lo adelanto, es alucinante y tiene que ver con un vacío legal increíble y con cómo era la sociedad de la época. Venga, vamos a meternos de lleno en la vida de nuestra protagonista. Y ojo, que no estamos hablando de una delincuente cualquiera, para nada. Ella era una figura de la alta sociedad madrileña que por azares de la vida acabó tomando un camino que nadie se esperaba. Así que, ¿quién era? Pues se llamaba Baldomera Larra Huétoret. Sí, hija del mismísimo escritor romántico Mariano José de Larra. Esto le daba, claro, un estatus, un nombre, pero como veremos, el apellido no la salvó de los apuros económicos que le venían encima. Todo se tuerce para ella en 1873. El rey Amadeo de Saboya abdica y España, se mete en un lío tremendo, una crisis total. Su marido, que era médico de la Casa Real, se marcha a América y la deja a ella y a sus hijos, sola y sin un duro. Y es en esa desesperación donde surge la idea. Y así, en 1876, abre su particular negocio, la Caja de Imposiciones. Bueno, y la pregunta del millón es, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo consiguió engañar a tanta gente? Pues no fue con nada súper complicado, sino con una promesa tan simple que era casi imposible de rechazar. Un 30%. Pero ojo, no al año, al mes. Un 30% mensual. Es que es una rentabilidad loquísima, astronómica. Casi parecía cosa de magia. Para cualquier madrileño de la época, aquello era una tentación a la que era, imposible decir que no. Y esto refleja perfectamente hasta dónde llegó su engaño. Es que no picaron solo los ricos que querían ser más ricos, cayeron trabajadores, gente con pocos ahorros que veían ahí la oportunidad de sus vidas. Toda la ciudad, pero de verdad toda la ciudad, no hablaba de otra cosa que de la Caja de Baldomera. A ver, el mecanismo era el clásico timo de la pirámide, lo que hoy todos conocemos como un esquema Ponzi. Aquí no se invertía en nada, no había ningún negocio mágico que diera beneficios, el truco era simple. Usaba el dinero de los que iban llegando para pagar a los que ya estaban dentro. Y claro, así creaba una ilusión de que todo iba genial, de que el negocio era súper solvente. Y eso atraía a más y más gente. Una bola de nieve. Es que las cifras para la época son de auténtica locura. Se calcula que unas 5.000 personas le confiaron su dinero. ¡5.000! Y la suma total, se habla de millones de reales. Fue un auténtico bombazo financiero que sacudió Madrid hasta los cimientos. Pero claro, un castillo de naipes así, pues estaba condenado a caerse. Y el final, como no podía ser de otra manera, llegó tan de repente como su éxito. Llegamos a diciembre de 1876, apenas unos meses después de empezar, y las matemáticas, que no perdonan, hicieron su trabajo. Llegó el momento en que el dinero que entraba ya no daba para pagar los intereses prometidos a toda esa gente, y el sistema, sencillamente, reventó. Y en ese momento de caos y pánico, ¿qué hizo Baldomera? ¿Dar la cara? No. Cogió todo el dinero que quedaba en la caja, que no era poco, y se esfumó. Cruzó la frontera, se fue a Francia y dejó tiradas a miles de familias madrileñas, muchas de ellas en la más absoluta ruina. Al final la pillan, la extraditan y empieza la batalla legal. Y es aquí donde la historia pega un giro de guión que nadie se esperaba. Uno que nos enseña mucho sobre cómo funcionaba la justicia en el siglo XIX. Y aquí está la clave de todo, el gran problema para los fiscales. Lo que Baldomera había hecho era, a todas luces, un fraude, una estafa. Pero ese delito como tal, el de estafa piramidal, no existía en el Código Penal de la época. La ley simplemente no contemplaba algo así. Claro, los fiscales intentaron buscarle las vueltas. La acusaron de alzamiento de bienes, que, para que nos entendamos, es esconder tu patrimonio para no pagar a tus acreedores. Y oye, al principio les funcionó. En 1879 consiguieron que la condenaran por eso. Parecía que, mal que bien, se iba a hacer justicia. Pero la defensa se sacó un as de la manga increíble, una jugada maestra. Se agarraron a una cosa llamada potestad marital. ¿Y esto qué significaba? Pues básicamente que una mujer casada no tenía capacidad legal propia para firmar contratos o manejar dinero. El argumento fue demoledor. Si legalmente ella no podía comprometerse a esos acuerdos, ¿cómo iban a condenarla por incumplirlos? Es irónico, ¿eh? Una ley hecha para limitar los derechos de las mujeres se convirtió en su mejor defensa. Con este argumento, el caso fue subiendo y subiendo hasta llegar al Tribunal Supremo.
Y allí se iba a tomar una decisión que sentaría un precedente de los que hacen historia y que nos deja pensando mucho sobre qué es la justicia. Y la decisión final del Supremo fue absuelta. Así, sin más, absuelta de todos los cargos, en libertad, después de haber arruinado a miles de personas. Increíble. Así que, resumiendo, ¿por qué se fue de rositas? Pues por una combinación letal para la acusación. Por un lado, el delito, como hemos dicho, no existía en el Código Penal, y por otro, su condición de mujer casada le dio una escapatoria legal que nadie supo cómo tapar. Y esto es súper importante que quede claro. El tribunal nunca dijo que fuera inocente, que no hubiera hecho lo que hizo. No. Lo que dijeron es que no había una ley para poder condenarla por ello. Fue un fallo del sistema legal, en toda regla, no una prueba de su inocencia. Y la historia de Baldomera Larra nos deja flotando esta pregunta, que es tan válida hoy como lo era entonces. ¿Qué pasa cuando el delito va más rápido que la ley? Pensemos en el mundo de hoy, con las estafas por Internet, las criptomonedas. ¿Están nuestras leyes realmente preparadas? La respuesta, me temo, sigue siendo tan compleja como lo fue para aquel tribunal de 1879.